Ministerio de Profesionales. Iglesia, Senti City. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro tema de profesionales. Justamente en este mes de octubre estamos en la segunda parte, de acuerdo a esta temática, que tiene como nombre Cuando Dios no es suficiente porque crees que lo has probado todo. Bueno, parte 2. ¿Cuántas veces hemos creído que lo hemos probado todo y nada ha podido satisfacer nuestras verdaderas necesidades? Nada nos ha podido dar plenitud, llenura, satisfacción, alegría, etc. Bueno, a conclusión, porque no hemos encontrado realmente a Dios, porque no le hemos buscado realmente. Vamos a ver en esta segunda parte algo que es sumamente importante. Tenerlo todo muchas veces puede ser un peligro, no que sea malo tenerlo todo. Si Dios te ha bendecido con toda provisión, con toda riqueza, con toda prosperidad, gloria al Señor. Pero cuidado, porque también puede ser de doble filo, porque muchas veces la vanagloria, la autosuficiencia, el creer que tenerlo todo es suficiente, nos puede generar un vacío muy grande en nuestra vida, que pareciera que no está, pero sí está ahí, y sobre todo el alejarnos, el olvidarnos, o colocar en segundo, tercero, cuarto lugar al Señor en nuestras vidas. Y ese es el peligro que hay. Bien, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se olvidaron de Dios, se olvidaron quién los sacó de Egipto, de la servidumbre, se olvidaron que hoy estaban en una tierra que fluía leche y miel y próspera, no por su esfuerzo ni méritos personales, sino por los de Dios. Y se olvidaron de eso. Y eso los llevó a vanidad de vanidades. Bien, en esta segunda parte quiero empezar con un punto que es bien importante. Nuestra plenitud, la plenitud, es decir, lo que llena, satisface, lo que nos completa totalmente a nosotros los cristianos, en especial a ti, profesional que me estás viendo, es Jesucristo. Esa es la verdadera provisión y plenitud para ti y para mí, hoy y siempre, porque lo será así. Tengas todo o te falte mucho, Él lo es todo para nuestras vidas. Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice la Biblia: aunque exista en forma de Dios, no considero el ser igual a Dios como algo a que aferrarme, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo mismo, dice Pablo, se despojó de sí mismo. ¿Ok? Se negó a sí mismo para ir a la cruz en obediencia al Padre, y que nosotros ahora en Él, que hemos muerto con Él y resucitado juntamente con Él, nosotros hoy podamos vivir una vida plena, una vida próspera, una vida donde entendamos, vivamos, hablemos, pensemos, comprendiendo que si hasta aquí hemos llegado no ha sido por nosotros, ha sido por el Señor. No ha sido bajo nuestra propia gracia o mérito, sino por la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Dice que Él se humilló, se entregó a sí mismo. Filipenses 2 del 6 al 8, Se entregó a sí mismo por nosotros, para que nosotros encontráramos en Él plenitud, para que nosotros encontráramos en Él satisfacción plena, porque ni lo material, ni una posición, ni un poder adquisitivo, ni nada te va a dar la plenitud que te da el Señor. Lógicamente, cuando tú no lo has conocido, cuando tú no has tenido un encuentro personal, íntimo con Él, pues tú puedes creer que hay otras cosas que te hacen pleno o feliz, entre comillas. Pero seguramente no lo es así, en realidad. Cuando no has conocido a Dios, pues realmente tú crees que hay otras cosas que pueden ser mejor que Dios. Por eso a veces creemos que Dios no es suficiente. Pero es un error pensar de esa manera, porque sabemos todos que no es así. Juan 1:16 nos dice que de su plenitud todo hemos recibido, y gracias sobre gracia. De su plenitud todos nosotros hemos recibido. Dios está para todos.
Porque hay algo que muchas veces pensamos, que Dios solo puede suplir la necesidad de algunos y de otros no. De algunos sí, otros no. No es cierto. Dios suple toda necesidad de aquel que le busca, de aquel que se entrega, de aquel que le ama, de aquel que le sirve, de aquel que reconoce que todo lo que tiene pertenece a Él y viene por gracia de Dios. Bien, entonces, no nos olvidemos de esto. Vámonos a la Biblia nuevamente. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, nos dice lo siguiente, ¿sí? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por amor a nosotros, o por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Dice Romano. Si Dios, que entregó a su propio Hijo, su unigénito Hijo, por pecadores, por ti y por mí, ¿ok? Por amor, por misericordia y gracia, si entregó lo más preciado, su unigénito, ¿cómo no nos va a bendecir? En otras áreas, de otras maneras, como Dios no nos va a proveer de aquello que necesitamos. Lo que pasa es que hemos a veces hecho una brecha, una barrera, un muro entre la relación de Dios conmigo y mi relación con Dios. Y esa barrera nosotros somos responsables de romperla, de quitarla, ¿sí? De destruirla, para acercarnos a Él. Y podemos acercarnos confiadamente. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rompe. Eso que no permitía poder acceder al lugar santísimo, ahora nosotros lo podemos hacer. O sea, tú y yo podemos llegar a su presencia, a la presencia del Padre mismo, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, por ti y por mí. Esta gran verdad nos hace acreedores a nosotros también de sus galardones, de sus regalos y bendiciones. Por eso hoy podemos entender que Dios sí es suficiente para nosotros, porque cuando estamos cerca de Él, comprendemos cuántas cosas Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pero no es necesario este siguiente punto, y es la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura y esa plenitud que viene de Él es la que nos permite a nosotros sentirnos satisfechos, sentirnos llenos, sentirnos plenos de su gracia y de su gran amor. Efesios 3:19 nos dice a nosotros que nosotros seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es decir, el anhelo y propósito de Dios es que tú te sientas pleno con el Señor, aunque te hagan falta cosas, aunque todavía hay cosas que faltan ser tratadas en tu vida, pero tú sientes que en el Señor lo tienes todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que teniéndolo todo se sienten como que no tuvieran nada? ¿Ok? Nosotros, teniéndolo a Dios, tenemos que tener la claridad que lo tenemos todo, pero tenemos que estar dispuestos a caminar con Él. Tenemos que estar dispuestos a buscarlo a Él todos los días. Tenemos que estar dispuestos a pagar un precio, negándonos, tú y yo, a nosotros mismos para poder estar con Él, reconociendo que somos lo que somos gracias a Dios y que no me hace falta nada si lo tengo a Dios. Si buscas a Dios y no a las añadiduras de Dios, pues yo te digo algo, lo que haga falta, que para Dios es una añadidura, Dios lo va a proveer, Dios lo va a dar, pero primero tienes que buscar a Dios, no las añadiduras. Mateo 6:33. Primero buscamos su reino, lo demás es añadido de parte del Señor. No podemos ser en esto nosotros profesionales creyendo de que lo sabemos todo, lo tenemos todo y somos todo en nosotros mismos. No es así. Tenemos que entender y ser humildes y reconocer que somos llenos, plenos por gracia de Dios. No por lo que nosotros hemos podido hacer, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Eso nos hace especiales, nos hace únicos, nos hace sentirnos realmente que somos, aunque no merecederos de su gracia y amor, pero Él nos ha hecho merecederos de esa gracia y de ese amor en Cristo. Ese es el amor del Padre. El Espíritu Santo nos recuerda, nos refresca esta verdad, nos hace entender que definitivamente necesitamos vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Esto es necesario para nuestras vidas profesionales, para poder ser en Él completos, para en Él ser plenos en Cristo, saber que estamos con lo que debemos de estar y tener lo que debemos de tener. Lo más hermoso que vivir a su lado y llenos de su presencia. Quiero invitarte a que oremos, a que meditemos en ese tema que tú estás escuchando quizás con tu grupo de profesionales o tú solo quizás has podido descargar y verlo para que pues tu vida sea tocada por el Señor y plena en Él.
Padre, gracias te damos en este día por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque podemos entender que tenerte a ti es tenerlo todo. Tú eres mi plenitud. Aunque hayan falta cosas, no estén ni hagan falta en mi vida, aunque hay cosas que hoy por hoy quizás no la pegan, yo te tengo a ti, Señor, y sé que lo tengo todo. O quizás también he podido llegar lejos, tener muchas cosas, alcanzar grandes logros y éxitos, pero sé que no lo es todo, porque sé que solamente tú lo eres todo, mi Señor. Yo te doy gracias por tu palabra en este día, por este mensaje que hoy tú hablas a nuestros corazones. Sigue edificándonos, sigue guiándonos, te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, te mando un fuerte abrazo desde el Ministerio de Profesionales de Senti City Global. Que el Señor te bendiga mucho, que este video, estos temas, parte 1 y parte 2, hayan sido más que de bendición para ti. Te recomiendo también que lo compartas con otros, yo en tu Ministerio de Profesionales, si así también lo necesitan. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Raúl Pineda, te mando un fuerte abrazo desde El Salvador. Saluditos, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Ministerio de Profesionales, Senti City.